¿Qué tal, hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte? Qué gusto nos da saludarle. Estamos grabando para el devocional Palabra de Esperanza, el que corresponde al domingo 25 de febrero del 2024. Sea bienvenido a este tiempo devocional en el que nuestro deseo es que cada uno de nosotros seamos edificados con la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe durante este tiempo de reflexión. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que se conectan para escuchar, Señor, sobre tu palabra. Queremos, bendito Señor, que sea ella, tu palabra bendita, la que nos instruya, la que nos capacite, la que nos recuerde aquello que hemos de tener presente para servirte de una mejor manera. Señor, nos abandonamos en tus manos, abrimos nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que tú sigas moldeando nuestra vida. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, pues el pasaje de esta ocasión se trata del libro de los Hechos, en el capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el 34. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, a lo largo de ya un buen número de semanas se ha estado compartiendo en nuestra iglesia lo que es el perfil del verdadero discípulo de Jesucristo. Y este devocional armonizará con toda esta inercia, con toda esta logística, si le pudiéramos decir de alguna manera. ¿Cómo es que aquí podemos ver rasgos de un verdadero discípulo de Jesucristo a partir de esta enseñanza, de esta lectura? Bueno, tomemos como punto de partida. Se trata de una noche aparentemente normal. Estamos considerando una cárcel en la que hay un par de hombres, dirían varios de los que acompañaban locos, cantando a pesar de estar en prisión. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que Pablo y Silas estaban gozosos porque se encontraban justamente prisioneros a causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que nos sintamos, nos consideremos bienaventurados, muy bendecidos, cuando seamos vituperados a causa de la exposición de nuestra fe. Bueno, era una noche aparentemente normal, todos en la cárcel, bueno, todos los que lo merecían, y por ahí dos hombres cantando a medianoche. Sin duda, más de uno les decía que se callaran porque querían descansar. Sin embargo, ellos siguieron haciéndolo. Y en el terreno de lo humano, lo que rompe con esta tranquilidad, con esta aparente calma, porque ¿qué es lo que estaba aquí nuestro Señor preparando para nuestra enseñanza? Algo maravilloso. Viene un terremoto que provoca sin duda mucho susto en toda la ciudad, y en la cárcel el efecto fue que todas las rejas y todas las cadenas se rompieron, dejando en una posible libertad a todos los que estaban ahí siendo prisioneros.
Entonces, cuando el carcelero se da cuenta de esto, existía una ley en la que se establecía claramente, tan solo con uno que se escape, tú que debiste haber cuidado esto, morirás. Entonces, el carcelero bien entendía en qué iba a consistir su sentencia, considerando él que ante este terremoto fuerte, pues todos los presos pudieron escapar. Gracias a que Pablo grita y dice, no te mates, porque dice la Biblia que este carcelero tomó su espada para quitarse la vida. Gracias a que Pablo lo impide con un grito, este hombre, bueno, pues vuelve en sí. Y lo sorprendente ya en el terreno netamente espiritual es cómo este hombre, a partir seguramente de lo que estuvo viendo momentos atrás de este terremoto, a través de la vida de Pablo y de Silas, comprende al menos tres cosas. La primera, que no es salvo, que necesita la salvación que tienen, que disfrutan Pablo y Silas y que les lleva a estar gozosos a pesar de un terreno adverso. Entonces él entiende, cae en esa convicción que no es salvo, que no tiene la vida eterna, que lleva a tener un sumo gozo a hombres como Pablo y como Silas. Algo que también él puede deducir es que se encuentra ante la enorme posibilidad de conocer el camino de la salvación. Minutos atrás, él pudo haber muerto y se da cuenta de que ahora no solo no ha muerto, en este caso en sus pecados, sino que tiene la posibilidad de conocer cómo ser salvo. Él lo desea y por eso lo pregunta. Y llega también a entender una tercera situación no menos importante, que la salvación no es algo que deba disfrutarse solamente en lo individual. Vaya, partimos del hecho de que la salvación es personal, eso no tiene vuelta de hoja, pero responsabilidad suya y mía, que somos salvos, es que este regalo de vida eterna debe ser compartido. Y entonces Pablo, en la respuesta que le da a este hombre, involucra a su familia. Este carcelero, no conocemos su nombre, le dice, le pregunta a estos dos hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para vivir con la esperanza que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para tener el gozo que ustedes tienen? Hace unos minutos yo hubiera sido hombre muerto. Tú me has impedido el que me quite la vida. No soy conforme. Esta vida no vale nada sin aquello que ustedes tienen y que necesito conocer para poder abrazar la salvación que es en Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, aclaremos una vez más esta situación. Dada la forma en la que se han, digamos, acomodado estas expresiones, pudiera parecer que aquí la Biblia promete, yo soy salvo y en automático mi familia también lo será. Cree en el Señor Jesucristo, creo en Él, creo en su salvación y serás salvo, ok, soy salvo, pero no solo tú, también tu casa. Y entonces yo podría dar por hecho, equivocadamente, que mi familia entra en algo así como en un paquete salvífico. Y no es lo que está planteando la palabra de Dios. La palabra de Dios, obviamente, nunca se contradice, está presentando en esta respuesta de Pablo que la salvación es por fe. Cree en el Señor Jesucristo. Confiar en Él para tu salvación te dará la vida eterna. Vaya, podrás recibir la vida eterna. Tú y tu casa es más informativo, esto es, y así como tú recibirías la salvación, también tu familia la puede recibir. ¿Cómo? Creyendo, confiando en Jesucristo. Me atrevería a parafrasear. Vas a ser salvo cuando confíes en Cristo para tu salvación. Y tu casa. Y tu casa también tiene esa posibilidad. Y piensa también en los tuyos. Involucra también en esta bendición a tu familia.
Y entonces por eso, tan lo entendió el carcelero así, que él les dice, bueno, pues vamos para que ustedes también les prediquen a Cristo. Entonces, esa noche que aparentemente sería normal, dejó de serlo, más allá que por un terremoto, al menos para este carcelero y su familia, dejó de ser una noche común y corriente y se convirtió en la noche en la que encontraron el camino a la vida eterna, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta familia, aquí se habla de los integrantes de su familia y nosotros, por el contexto que nos da la palabra de Dios, entendemos que no se involucra a un bebé o a un niño, sino estamos hablando de personas que pudieron estar conscientes de lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Que este hombre, para algunos fue el tío, para otros fue el esposo, para otros fue el papá, para otros fue el hermano, que este hombre había encontrado a través de Pablo y Silas un llamado de atención por parte de Dios para que cambiara su agenda, para que cambiara sus prioridades, para que cambiara su rumbo. El verdadero discípulo de Jesucristo entiende en ese querer seguir los pasos de su maestro que sus prioridades deben experimentar, si no siempre, frecuentemente, ajustes. Debemos entender en qué momento se trata de mostrar nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Cristo y que, algunas veces implicará hacer a un lado que en su momento pudo ser una de las primeras cosas en nuestra agenda. Pero habrá cambios, habrá ese desafío para el que quiere ser un verdadero discípulo del Señor. Este hombre no tenía programado pues fueron por ahí 2 jornadas fuera de lo común, fuera de lo planeado. Primero, atender la parte física de estos hombres. Habían sido heridos a causa de los golpes, a causa del maltrato de los soldados. Bueno, dice la palabra de Dios que ayudó a sanar sus heridas, y después de que en esa profesión de fe de él y de sus familiares, de sus seres queridos, hubo un momento en el que se preparó mesa, es decir, compartieron alimentos con gozo, con gratitud. 2 cosas que no estaban planeadas, pero que fueron, en el buen sentido de la palabra, exigidas a raíz de una conversión genuina, profunda, sincera por parte de este hombre y de sus familiares. No se expresan tantos detalles en la palabra de Dios, pero nosotros los podemos de alguna forma incluir al tratar de imaginar todo este panorama. Imagínense el gozo en toda esta familia y con cuánta alegría nos estuvo preparando algunos alimentos, escuchando a estos hombres, ya no solo del plan de salvación, pues lo habían oído y lo habían creído, sino de todas aquellas jornadas en las que habían degustado incluso cosas parecidas a la muerte, con tal de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Pues ahí está, hay una esperanza, hay una palabra de esperanza en todo este relato. Una persona que estuvo a punto de suicidarse y eternamente estar separado de Dios, de su Creador. En unos instantes, un terremoto fue de alguna manera parte de toda esta instrumentación. Él cambió radicalmente, pudo haber cambiado radicalmente su panorama ante la salvación poderosa de Cristo Jesús. Bueno, pues esto es lo que el Señor tenía preparado para este tiempo devocional. Vamos a orar para que podamos tener presente esta enseñanza y nos sea de utilidad en nuestra vida espiritual. Señor, te damos gracias. De todo corazón te agradecemos, Padre, que hemos podido reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque de un momento a otro cambias el destino de personas que pudieran estar o de hecho están rumbo, Señor, a una eternidad sin Cristo. Lo que diríamos hoy, vamos a decir, Señor, personas que en apariencia no tienen remedio, Señor, pero tú puedes poner el remedio en sus vidas, tú puedes hacer un alto
Aquí fue a través de un terremoto. A veces no se requiere, o comúnmente no se requiere de situaciones tan drásticas, externamente hablando. Pero Señor, siempre que llegas a la vida de una persona que te necesita, y lo haces, Señor, con el firme propósito de redimirle, de salvarle, de darle la vida eterna, Señor, lo haces de una manera irresistible, de una forma contundente, de una forma en la que no nos queda más que doblar nuestras rodillas, extender nuestros brazos hacia ti y decirte: sálvame, Señor, perdóname de todos mis pecados, aquí está mi vida para servirte. Señor, gracias porque esta es una salvación que recibió este hombre y su familia, y es una salvación que sigue ofreciéndose, Señor, a muchas otras personas que han de recibirte, que han de reconocerte. Que seamos tus instrumentos, Padre, que podamos nosotros ser como ese Pablo, ese Silas, que a través de nuestro testimonio podamos reflejar, Señor, tu poder, tu grande amor hacia el mundo perdido. Señor, finalmente que podamos entender que cuando tú llegas a nuestra vida, la agenda debe cambiar, la planeación, las expectativas, la perspectiva, las prioridades. Todo, Señor, conforme a tu voluntad, que se vaya ajustando en nuestra vida. Padre bendito, esto te lo pedimos con gratitud, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en este tiempo devocional. Quisiera recomendar ampliamente que para que esté usted enterado de todas y cada una de las actividades de nuestra iglesia, y que son varias, que contemplan a niños, a adolescentes, a jóvenes, a profesionistas, a adultos, a matrimonios, a viudas, que esté usted pendiente de las publicaciones en las diferentes plataformas o redes sociales. Y yo quisiera, si me lo permite, ya para terminar con este tiempo, dar una palabra de gratitud a quienes amablemente se han manifestado en el chat para agradecernos, y que la verdad, pues a nosotros no tienen que agradecernos nada, todo proviene de parte de nuestro Señor, sin duda. Pero bueno, entendemos y trataremos de corresponder. Han sido algunos domingos en donde algunos de ustedes amablemente se han manifestado en este chat, entonces con saludos o con palabras de gratitud, insisto. Entonces quisiera yo corresponder a estas personitas que de unos 3 domingos para acá, en los que hemos tenido la oportunidad, un servidor, de compartir la palabra de Dios, hemos podido enlistar a algunos de ustedes, a algunos hermanos, hermanitas. Entonces, sirve este tiempo para mandarles un fuerte abrazo en señal de nuestra gratitud. Estamos hablando de nuestra hermana Mónica Gordillo, de Ruti Castro, de mi hermana Rosy Goitia. Deseamos que el Señor siga fortaleciendo su salud, mi hermanita. De Esther Mendoza, un fuerte abrazo también. Vicky Ruggerio, discúlpeme, hermana, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, pues es lo de menos. Realmente, con sinceridad y con afecto, le agradecemos sus saludos que nos ha compartido. Josefina Cervantes, también le mandamos un saludo con mucho afecto. A Patricia de la Rosa, a Eva Salazar, a nuestra hermanita Leo Patiño, a Hilda Bandera igualmente, a mi hermano Alfredo Hernández, un fuerte abrazo, a Ale Larenas, gracias hermanita por tus saludos, a Charo Calderón, y así a otros que lo han hecho, aparte de en Facebook, de otras maneras, a través de otros medios. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias una vez más, que tenga usted un domingo muy, muy bendecido. Hasta pronto.